Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos con este tema tan interesante que es el género y el deporte. Quiero decir que me quedaron un montón de cosas por decir, pero bueno, vamos a ir dándolas a conocer de a poco. Pero ahora estamos en el bloque de él, que nos trae estas cosas, estos temas tan interesantes en la literatura. Damián Martínez, ¿cómo estás y qué nos trajiste? Muy bien, acá vamos a dedicar este espacio a nuestros oyentes lectores, a nuestros lectores oyentes. A Teresa, que me pidió un saludo especial el sábado. Teresita, Bien. mi mamá. Teresita. Dedicado a Teresita, entonces, el espacio de hoy. Hace un rato nadie hablaba y decía algo muy interesante de esto de cómo a muchas mujeres, por practicar determinados deportes o hacer determinadas actividades físicas, se las llama varoneras, se las llama marimacho, etcétera. Y respecto de eso, vamos a trabajar con un libro que vamos a comentar brevemente un libro de literatura infantil muy conocido en nuestro país que se llama La señorita Planchita. La señorita Planchita y un cuento de hadas, pero no tanto, de Graciela Beatriz Cabal. Y yo siempre pregunto por las tapas de los libros, Dami. No puedo dejar de preguntarte ahora por la tapa de este libro. En la tapa de este libro hay algo muy llamativo. De hecho, al final del libro se comenta sobre la tapa, dan una explicación sobre la tapa que tiene que ver con este personaje, con la protagonista, la señorita Planchita, que se la pasa mirando telenovelas. Ella está todo el día planchando la ropa, mirando telenovelas. Y en la tapa del libro se ve esto, se ve un televisor, se ve a la señorita Planchita mirando la tele, hasta hay una planta en una maceta rara, una maceta que es como una pava, digamos, una pava hecha maceta. Devenida en maceta. Y la ilustradora, Elena Torres, porque recordemos que, ya les decía, ¿no? Es un libro infantil. Los libros infantiles tienen el trabajo no solo del autor o de la autora, no solo de los escritores, sino también de los ilustradores, estos que le dan gran vida y mucho significado al texto. Y la ilustradora comenta al final del libro su idea de la tapa y dice: me dio mucho trabajo hacer la tapa. Se me ocurrió unir en una sola imagen a los personajes de las dos historias. ¿Ustedes se habían dado cuenta? Les pregunta a los lectores al final del libro. Las dos historias son justamente La señorita Planchita, que es la que vamos a comentar ahora, y un cuento de hadas, pero no tanto. Y la señorita Planchita, yo les decía, esta señorita que se llama, señora, la señora Planchita, claro. Planchita de la Fuente, se llama, es su nombre completo, y voy a leer un fragmento del libro en que se cuenta sobre su preocupación, por decirlo de alguna manera, sobre su hija Florencia. Leo: pero hoy la señorita Planchita no podía concentrarse verdaderamente en nada, y no era solo por la inminente llegada de su suegra que le traía como un nerviosismo. Era más que nada por el asunto de la Florencita. La cosa no venía de ahora, era cierto, pero ella siempre había preferido no comentarlo con nadie, y menos con su marido, hombre buenísimo pero tan recto que a veces metía miedo. La cosa es que Florencia, ¿cómo decirlo sin que el corazón se le estrujara de dolor? Florencia les había salido un poquitito varonera. Ayer mismo, sin ir más lejos, la del tercero la calle, la protagonista vivía en un edificio, ¿no? Por eso esto de la referencia del tercer piso, el departamento 13, la calle. Ayer mismo, sin ir más lejos, la del tercero la calle había venido a hacerle un escándalo porque su hija, señora, le dejó un ojo negro al pobrecito de mi Johnny, que nunca le hizo mal a nadie. La señora Planchita pensó que el Johnny no era un pobrecito, sino un grandote malísimo que siempre andaba molestando a los gatos del vecindario, pero no dijo nada. Y la semana pasada el calecitero de la Plaza España le había advertido que la nena se trepaba a los árboles a la par que el hermano, se refería al Tito, y que eso, señora, no solo es impropio en una niña, sino que además resulta muy peligroso. Una mala caída y puede quedar tullida de por vida.
La señorita Planchita pensó que Tito también, o sea, su hijo varón, la señorita Planchita pensó que Tito también podía tener una mala caída y quedar tullido de por vida, pero no dijo nada, porque ella bien sabía que con Florencia, con su Florencita, algo pasaba. Y en ese momento le vino a la memoria, aquel día, Florencia cumplía 5 años, en que ella le regaló aquella preciosa planchita de juguete tan parecida a las de verdad, con sus luces de colores y su vaporizador chiquito, que la nena estrelló contra el suelo en un inexplicable ataque de nervios. ¿Y qué hizo Florencia con aquel juego tan completo y tan caro, de escobita, plumero y tacho de basura con pala y todo? A la escobita la usó de caballo, con el plumero se hizo una vincha de indio, y al tacho, rosa, divino, de plástico, lo llenó de agua podrida y horribles renacuajos de la fuente de la plaza. Otras quejas no tenía, porque Florencita era una nena buena y una excelente alumna, muy lectora, como decía la maestra. Pero esto último, la señorita Planchita no sabía si le alegraba o qué. ¿No? Y por supuesto el relato fragmento sigue, yo elegí este fragmento en el que conocemos un poco sobre el personaje y su hija. Les recuerdo entonces, este texto, este libro se llama La señora Planchita y un cuento de hadas, pero no tanto. Graciela Cavallo es una escritora argentina ya fallecida, alguien que falleció hace más de 10 años. No es el único de los libros que aborda estas cuestiones de género o indaga sobre los roles de las mujeres. Este libro es del año 1988. Unos años después, en el 92, publica Mujercitas eran las de antes, el sexismo en los libros para chicos, y analiza el rol de las mujeres o el rol de las niñas que se configura a partir de los distintos textos, sobre todo los textos que circulan por las escuelas o circulaban en las escuelas décadas atrás, ¿no? Entonces esta autora tiene en su extensa obra, incluso este libro de Mujercitas se vuelve a editar unos años después, ya con otro título, Mujercitas eran las de antes y otros escritos, ¿no? A partir de la buena recepción que tuvieron estas publicaciones, una precursora, digamos, en la literatura infantil sobre el abordaje de las cuestiones de género. Los años que estoy mencionando, ustedes se dan cuenta que son muchos años antes. Hace 29 años, ¿no? La publicación de ese libro. ¿No? Muchos años antes de las distintas leyes que ahora establecen que estas temáticas deben abordarse en las escuelas. Estoy pensando en la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bueno, mucho antes de todo eso, ella hacía literatura de la buena con estas temáticas. Que eso también da cuenta de la construcción de los estereotipos que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo también a través de la literatura se tratan de construir estos estereotipos de la planchita y cómo la fragilidad. fragilidad. En su condición de mujer, en su condición de escritora, en su condición de docente, también fue percibiendo muchas de estas cuestiones, a lo mejor sobre las que no se hablaba explícitamente o no se escribía explícitamente o no se abordaba en los medios de comunicación, ni menos en las leyes y en las escuelas, pero que ella incluía en su literatura. Sí, con este personaje, ¿no? Florencita. ¿Qué juguete se le había regalado a Florencita, como dice, ¿no? Y qué se esperaba que hiciera con ellos, y qué hace en cambio Florencia con todo eso que se le regala. ¿Cuáles son los juegos que a Florencia le gustan? Casualmente lo que decías, esto de la Ley de Educación Sexual Integral incorpora fuertemente el trabajo y las recomendaciones con respecto a la educación física y a las cuestiones del cuidado del cuerpo también. Y hay que ver ahí también a los profes de educación física hasta qué punto estas divisiones se siguen postergando o se siguen reproduciendo o terminamos con ellas acá. Hermoso el relato de la señora Planchita, nos da cuenta ahí de que las mujeres, estas varoneras, no deben ser reconocidas como tal, sino que son mujeres que les gusta hacer con su cuerpo cosas divertidas. Y también hay que reconocer los varones que no reconocer a varones como afeminados. La verdad, muy, muy lindo el libro de la señora Planchita. Y con ello te despedimos, Tami.